En Efesios capítulo 4 vamos a leer versículo 17 hasta versículo 19. Venancio, está un poquito fuerte el sonido, no sé si está aquí arriba o ahí de repente se escucha algo que chilla poquitito ahí. Efesios 4, 17 al 19, estamos empezando una nueva sección. Si tiene su Biblia un título, la mía dice La nueva vida en Cristo. Entonces Pablo ha estado hablando con ellos acerca de esta nueva vida que tienen en Cristo como iglesia, que deben estar unidos, pero ahora va a estar hablando específicamente a ellos. Miren versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a ver esta mañana este título, Una mente diferente. Somos en Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces no vivimos como que todas son hechas nuevas. Y es la batalla del creyente, y es la batalla que Pablo va a dar aquí a la iglesia de Éfeso. Dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué significa eso? Ya no vivas como los incrédulos. Ya no vivas como ellos, porque ahora ya no eres uno de ellos, ya eres diferente. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje. Gracias, Señor, nuevamente porque podemos estar en su casa. Gracias por lo que ya hemos disfrutado esta mañana en las clases de escuela dominical, en poder cantarte y alabarte por lo bueno que eres. Hemos podido darte a ti algo con lo cual tú nos has bendecido. Y ahora, Señor, tenemos este tiempo para enfocar y meditar en tu palabra. Y, Señor, abrir no solamente nuestros oídos, pero también nuestro corazón para recibir instrucción y sabiduría. Pido que nos ayude esta mañana a dar atención, Señor, que realmente podemos tener una carga de permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar, que podamos examinar. Quizás hay algunos aquí esta mañana que ya tienen tiempo en el Evangelio, ya tienen tiempo como hijos de Dios, pero todavía están batallando, Señor, para pensar como antes pensaban. Y pido que el Espíritu Santo haga la obra esta mañana que solamente Él puede hacer. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar de pie. Pablo empezó capítulo 4 dejando saber que los cristianos de Éfeso tienen una responsabilidad personal de madurar. Y él empezó explicando que toda verdadera madurez viene de Cristo. Cristo es el que transforma nuestra vida. El verdadero crecimiento es Cristo. Cristo es la fuente de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Ahora Pablo va a entrar en el resto del libro, capítulo 4, 5 y 6, va a estar hablando de que ahora que son hijos de Dios, estas personas de Éfeso, si se acuerdan en el libro de Hechos, Pablo fue a Éfeso, estuvo 2 años, y toda esta gente a quien él les escribe, ahora son cristianos. Ellos se reúnen en una iglesia igual que nosotros. Ellos están tratando de seguir a Dios y de vivir para Dios en una ciudad muy pagana. Explicamos al principio de esta serie que la ciudad de Éfeso era una ciudad grande, era una ciudad rica, era una ciudad de gran influencia. Entonces todas estas personas ahora están tratando de vivir para Dios en un mundo que no conoce de Dios. En una cultura totalmente pagana, en una cultura donde todos viven para tener más dinero, para tener más estado, para tener más posesiones, para tener más fama. Y ahora ellos tienen una nueva vida. Muchos de ellos han conocido de las cosas de Dios por 2, 3, 4 años y ellos tienen que tratar de vivir una vida nueva. El problema es que ellos por mucho tiempo fueron incrédulos. Entonces su historia de ellos y las batallas de ellos es muy similar a la de nuestra.
Todos los que estamos aquí, quizás algunos tienen más años que otros, pero todos los que estamos aquí sabemos lo que era vivir la vida sin Dios. Algunos más recientes que otros. Algunos todavía tienen poquitos meses o años que has dicho, bueno, yo voy a buscar de Dios y quiero aprender de la palabra de Dios. Aceptaste a Cristo y ahora estás tratando de vivir una vida diferente, pero ya tienes hábitos y ya tienes carácter y ya tienes una manera de pensar y de sentir que esas cosas no se cambian de la noche a la mañana. Pues a veces como cristiano, aunque uno sabe que es hijo de Dios, uno tiene esas batallas. Entonces Pablo ahora, en la autoridad de Cristo, él les va a decir que cómo se mira la nueva vida. Si ustedes verdaderamente, y él va a llegar a eso en versículo 21, vamos a ver en el siguiente mensaje, pero él dice, mira, si ustedes verdaderamente han aprendido a Cristo, verdaderamente han creído en Cristo, si ustedes verdaderamente han aceptado a Cristo y son seguidores de Cristo, la vida que viven ya no va a ser parecida a la vida que vivían antes. Porque si ese Cristo verdaderamente entra y mora en ustedes, ese Cristo va a cambiar y va a totalmente trastornar la vida que conocían antes. No va a ser igual. Entonces él comienza, si mira en versículo 17, mira cómo empieza, él hablando de la madurez en los versículos previos, llega al punto y dice esto pues digo y requiero en el Señor. Así como en capítulo 4, versículo 1, cuando empezó la última sección, también aquí Pablo está dejando claro que la autoridad detrás de sus enseñanzas es mayor que él. Él dice, esto digo y requiero en el Señor. Pablo dice, mira, yo con la autoridad que tengo en Cristo, con la autoridad que tengo como apóstol, bajo la inspiración aquí del Espíritu Santo, lo que yo estoy a punto de decirles, pero no como una recomendación, lo que estoy a punto de decirles como un requisito, no viene de mí, no viene de Pablo, no viene de Saulo de Tarso, el antiguo hombre, no viene de un hombre nada más que tiene una preferencia. Pablo dice, lo que yo estoy a punto de decirle, estas palabras del Señor, y esto es requisito de Dios para su pueblo. Pablo deja claro que él no es la autoridad detrás de esta enseñanza. Porque aún con autoridad apostólica, la autoridad para mandar al pueblo de Dios es solamente de Dios. Tenemos que agarrar ese punto. Ningún hombre, ningún otro pastor, no importa cuántos seguidores tiene, no tiene autoridad de decir, hagan esto. La única autoridad viene de Dios. Pero Él sí tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Por eso el ateo no quiere reconocer que Dios existe, porque si reconoce que Dios existe, tiene que reconocer que como creador, Él tiene la autoridad de mandarnos como su creación. Entonces el mundo que no quiere someterse a Dios y no quiere obedecer a Dios, se le hace mucho más fácil simplemente negar su existencia, porque si Él existe, requiere que estemos sumisos bajo Él. Nosotros sabemos que existe y creemos que existe y creemos que Él es el Salvador y el Señor de nuestra vida. Entonces Él es la autoridad para nuestra vida. Lo que Él me dice, yo necesito hacerlo. Si yo no lo hago, yo soy un hijo desobediente. Yo no tengo excusa. Yo no tengo pretexto válido delante de Dios para ignorar su palabra. Entonces Pablo dice, esto no es en mi autoridad. Lo que yo digo y requiero es del Señor. ¿Qué es lo que dice y requiere? Pues es en la próxima frase. Miren versículo 17, porque ahí está fácil de entender. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ahí está el mandamiento. Pablo dice, lo que el Señor requiere es que ya no anden como los otros gentiles. Ahora, un gentil era una frase para una persona que no era judía. En este caso específicamente, los otros gentiles es una referencia a aquellos gentiles que todavía no habían creído en Cristo. Porque los de Éfeso también eran gentiles. Pero dice, mira, ustedes son gentiles, pero han sido adoptados en la familia de Dios cuando aceptaron a Cristo. Pero los otros gentiles, ellos no conocen de Cristo. Ellos son incrédulos.
ellos son personas que no han puesto todavía su fe en Cristo. Entonces Él dice esto, el mandamiento es este, que ya no anden como ellos andan. No caminen como ellos caminan, no hablen como ellos andan, no piensen como ellos piensen. El propósito de ustedes ahora es vivir para Dios. Los otros gentiles viven para ellos, viven para el mundo, viven para el diablo. Pero ahora que son cristianos, el deber de ustedes es vivir diferente. Eso no es difícil de entender. Todos sabemos que un seguidor de Dios debe de verse y hablar y vivir y andar diferente que una persona que no tiene nada que ver con Dios. Debe ser obvio. Pero en nuestras vidas muchas veces no nos gusta aplicarlo. Porque ya teníamos formado cierto pensamiento. Ya teníamos formadas ciertas ideas. Y aunque ya no somos incrédulos, porque ahora seguimos a Cristo, todavía vivimos rodeados de un mundo que no quiere nada que ver con Dios. Y si no tenemos cuidado, el mundo, la televisión, las amistades, la sociedad, forma nuestros pensamientos mucho más que la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos es esto. Muchos creyentes todavía viviendo como incrédulos. Pero si vivimos como incrédulos, es porque todavía pensamos como incrédulos. Entonces, Pablo va a llegar a cómo vivimos, va a hablar. Si antes eras mentiroso, ya no mientas. Si antes eras ladrón, ya no robes. Va a llegar en los próximos versículos a cómo viven. Pero llega primero a esto, escúchame. Si van a cambiar su manera de vivir, tienen que cambiar primero su manera de pensar. Porque el incrédulo vive como vive porque piensa como piensa. Su vida es un resultado de su pensamiento. Entonces, si miren versículo 17 después, dice que ya no andéis como los otros gentiles, pues ¿cómo es que andan? Que andan en la vanidad de su mente. La mente, ¿qué es la mente? Bueno, la mente se refiere a la actitud. O la manera de pensar, nuestra orientación interna, nuestro entendimiento. La mente es una referencia a nuestra cosmovisión, que no se usa mucho esa palabra que es en español, pero sabemos, nuestra perspectiva acerca de la vida. Nuestra cosmovisión, en inglés decimos nuestro world view. Eso es nuestra mente, la manera en que observamos las perspectivas y la idea que tenemos acerca de este mundo. Ahora, todos entendemos que nuestras mentes fueron creadas por Dios y Dios nos dio una mente para poder conocer y convivir con Dios. Dios nos dio esa mente. Ahora, en nuestra mente, desde el momento de nacer, Dios puso una conciencia. Dios habla acerca de su palabra, que Dios nos dio una conciencia para conocer de Él, que Dios puso en la conciencia de cada uno acerca de que hay un creador. Por eso aún entre los pueblos nativos, ellos creen en algún espíritu, en algún Dios, en algún misticismo. Quizás ellos no han aprendido a conocer el Dios de la Biblia, pero Dios puso en nuestra conciencia acerca de su existencia. Dios puso eso, Dios puso en la mente de cada hombre, pero cada hombre tiene que empezar a conocer a Dios o a aprender de Dios para poder transformar esa mente o ese ser en desarrollar una cosmovisión o una perspectiva bíblica. Entonces Dios nos dio una Biblia, escúchame, para que el hombre que crece y dice, oye, yo sé que hay un Dios, por eso la gente lo dice, a mis niños les encanta la iglesia. A veces hay personas que se sorprenden cuando llego a tocar, oh, mira, quiero meterlo en la iglesia. Ah, ¿sabe qué? A lo mejor llevo a mis niños porque a mis niños les gusta la iglesia. Yo todavía no he conocido, seguro que hay algunos por ahí, yo no he conocido un niño de 7, 8, 9 años que no le guste ir a la iglesia. Porque hay algo en ellos que quieren aprender de Dios. Eso es lo que Dios puso en ellos, de aprender y conocer de Él. Pero la frase es cierta que compartimos seguido. Si los padres no enseñan a los hijos a amar a Dios y a su palabra, el mundo les enseñará a no hacerlo.
Entonces lo que pasa es que estos niños inocentes que van creciendo y quieren conocer algo de Dios y de su palabra y saben que Dios existe y les gusta sentarse en una clase y escuchar de David y Goliat o de Noé o de Jonás o de Abraham o de Moisés. Ellos nunca desarrollan eso. Y nunca pueden conocer a Dios como deben. Entonces cuando llegan a los 12, 13, 14, 15 años y están más influenciados con el mundo, ahora tienen su teléfono y su Facebook y sus televisiones y sus programas y sus videojuegos y sus amistades y un sistema de educación totalmente secular que le dice que vinieron de changos y que tienen que vivir para ellos. Y lo que pasa es que eso, una mente que Dios preparó y una Biblia que Dios nos dio para leerla y conocer de Él, para tener una cosmovisión bíblica, ahora esa persona ha sido educada por el mundo y ahora piensa totalmente diferente que este libro. Entonces estamos creando toda una sociedad que no piensa como esto. Porque aunque Dios le dio una mente y le dio una palabra, Dios nos dio su palabra para que pudiéramos conocerlo y, escúchame, pensar como Él piensa. Ay, pastor, ¿por qué siempre anda diciendo que tenemos que leer la Biblia? Tenemos que leer la Biblia. Porque Dios nos dio la palabra para formar nuestra perspectiva de la vida. Cuando yo conozco este libro, yo conozco al Dios de este libro. Y cuando yo conozco a Dios, yo puedo empezar a ver el mundo, las personas y mi propia vida como Dios la mira. Pero el problema es que yo he sido educado por el mundo en vez de ser educado por Dios. Por eso dice en versículo 17 que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad la cubrimos bastante cuando predicamos el libro de Eclesiastés, donde Salomón dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y explicamos que la palabra vanidad significa, algunos sí se acuerdan, vacío. La vanidad de su mente. La palabra vanidad de su mente se refiere a esto, están vacíos de las cosas de Dios. Está vacío de verdadera sabiduría, porque la única verdadera sabiduría, nos dice Santiago, es la sabiduría que viene de arriba, es la sabiduría piadosa. Entonces tenemos un montón de gente, escúchame, el incrédulo está viviendo en esta vida y está viviendo con una mente vacía, o quizás bien llena de matemática, o de lengua, o de historia, o de conocimiento de carros, o de animales, o de plantas. Quizás tiene mucho conocimiento, pero cuando llegamos a la sección de verdadera sabiduría, la mente está vacía. Está vacía porque nunca se ha llenado de la palabra de Dios. Nunca ha permitido que Dios enseñe algo en su mente. Entonces Pablo dice, el gentil está viviendo así porque él anda en la vanidad de su mente. Él está tratando de vivir una vida con una mente vacía. Vacía de Dios. Vacía de verdadera sabiduría. Entonces hace cosas que no tenemos idea por qué lo hacen. Mira lo que dice ahí, siguiendo versículo 18, para no tardar mucho, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido o oscurecido. Ellos están cegados, están ignorantes, no pueden ver lo que realmente deberían de ver. Para la mayoría, escúchame, no es una ignorancia inocente. Porque en alguna manera tuvieron la verdad de Dios, pero la rechazaron. Por eso cuando vemos en el tiempo de la Biblia que el pueblo aún de Dios agarró de los pueblos paganos, que ellos servían a dioses que requería que les ofrecieran sus hijos en sacrificio. Uno lee pasajes en la Biblia donde había un Dios que tenía brazos así extendidos como inclinados para abajo. Y acá tenía como la boca y estaba abierto. Y adentro estaba abierto abajo y habían brasas y fuego saliendo. Y ponían el niño en estos brazos, ofreciéndolo a su Dios para que rodara adentro ese bebé. Y se quemaran las brasas y se regocijaban de que su Dios había aceptado a su hijo como un sacrificio digno. ¿Qué hace que alguien piense que eso es correcto? Una mente vacía, una mente vana. Miramos en nuestro tiempo hoy en día y
vemos lo que la gente hace y piensas, ¿qué están haciendo? Veníamos manejando por la calle el otro día, vi una señora. Usted lo ve en la calle. Dice Lucas, Daddy, ¿qué está haciendo ella? Dije, Lucas, esa es una buena pregunta. Dijo Sofía, se me hace que está borracha. Le dije, Sofía, lo que está causando que ella haga eso es una fuerza un poco más fuerte que el alcohol. Y Sofía dijo totalmente sorprendida, Why would anybody do that? No es ni siquiera la más inteligente de su clase, tiene 10 años, pero sabe, ¿qué? ¿Por qué alguien metería algo así en su cuerpo que lo hace ponerse así? Una mente vacía. Una mente sin Dios. Sin sabiduría de Dios. ¿Por qué la gente comete asesinato? ¿Por qué gente hace lo que experimentamos esta semana en Uvalde, Texas, en Tulsa, Oklahoma, donde un señor entró y mató a su doctor porque no le gustó el dolor que tenía después de su cirugía? Imagina cuántos doctores habrían muerto si a algunos no nos gustó lo que nos tocó después de la cirugía. ¿Qué sucede? Que alguien haga algo así. Matar a otra gente ahí inocente que no hicieron nada solo por hacerlo. Gente que piensa que matar a sus bebés en su vientre es totalmente aceptable. Que la homosexualidad solo es un asunto de preferencia. Gente que se toma su propia vida. Uno dice, ¿cómo, pastor? Yo no entiendo por qué es que alguien llega a un punto así. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué el mundo está? Gente dice, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Escúchame, no es Dios causando esa maldad. Es gente que se ha ido a la vanidad de su mente. Nunca ha metido en su mente la palabra de Dios y está viviendo su vida, como dice, miren versículo 18, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos viven una vida totalmente ajena de todo lo que es Dios. No conocen lo que es Dios, no conocen su palabra, no conocen su camino. Por eso ellos no son rebeldes pasivos. No son personas que simplemente salieron así mal. Activamente se están rebelando contra Dios todos los días. Por eso dice al final del versículo 18, ¿por qué llegaron a este punto? Por la dureza de su corazón. Realmente el pasaje está invertido. Se lo voy a explicar en un momento. Pero miren versículo 19. Los cuales después perdieron toda sensibilidad. La palabra sensibilidad es la palabra griega de donde sacamos la palabra anestesia. Perder toda capacidad de sentir. Tiene que ver con tener callo. ¿Cuántos tienen callo? Ok, no. Tienes un callo en el pie o algo. Le picas ahí y no sientes nada. La idea es que su corazón está hecho callo. Duro como una piedra, tiene el mismo sentimiento que una piedra. Entonces nada les molesta. Nada les duele. Nada les llega. Han endurecido sus corazones. Entonces, como resultado, miren el resto del versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, como ya no sienten nada, como ya nada les molesta, como su corazón está tan lleno de callo, ¿qué hicieron? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron. Ellos mismos se entregaron. Hay pasajes en Romanos donde dice que uno llega a un punto donde dice que Dios los entregó. Dios llega a un punto que uno dice, ok, esta persona no me escucha, esta persona no quiere que ver conmigo, yo voy a permitir, voy a entregarlos a su maldad y que ellos sigan en su vida de maldad, yo ya no voy a hacer el esfuerzo de tocar su corazón. Pero aquí no dice esto, estos en Éfeso a que Pablo se refiere, ellos mismos por placer, por gusto, por rebeldía, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia es fuerte, significa vivir sin límites morales. Si quieres pensar en el mundo que vivimos hoy, ¿en nuestro mundo tiene límites morales? Cada día están quitando los últimos poquitos que quedan.
¿Cómo llegan a eso? Pues llegan a eso porque endurecen su corazón, afecta después su mente, pierden toda sensibilidad. No solamente dice que se entregaron, pero sigue leyendo, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con ansia, a la palabra avidez, con ansia, con deseo, con avaricia, con ganas. Como cuando tu mamá te despertaba en el día, bueno, para mí era en la mañana de Navidad y decía, hijos, levántense, it's Christmas, wow, it's Christmas, ¡fum! Yo corría con avidez para abrir los regalos. No tan rápido como mi hermano, pero corría con avidez. Dice Dios, llegaron a un punto que se entregaron a la lascivia sin límites morales y corren con avidez para cometer toda clase de impureza. Entonces cuando miras el mundo y dices, pastor, yo no entiendo por qué el mundo está en la situación que está. 3 versículos nos dicen por qué. ¿Cómo pasó esto? Bueno, comienza con versículo 18. Cuando dice de su entendimiento y todo, cuando llegas al final, dice, por la dureza de su corazón. El mundo lo que hizo fue esto, escúchame bien. Endureció su corazón a la conciencia que Dios les dio, a cualquier enseñanza de la palabra de Dios, a la revelación natural que Dios da. Y después el mundo les enseñó a rechazar a Dios y a su camino. Porque endurecieron su corazón, eso los hizo ignorantes, pero ignorantes voluntarios a la palabra de Dios. Ese es el proceso. Van creciendo, tienen esa conciencia de Dios, ellos endurecen su corazón contra Dios, ahora por causa de eso se hacen ignorantes de las cosas de Dios. Después, como resultado de eso, viven una vida ajena a la vida de Dios. Ellos no conocen, no tienen nada que ver con Dios, y eso significa que ahora viven una vida con una mente totalmente vacía. No comienza en la mente, comienza en el corazón, endureciéndose contra Dios. ¿Me están siguiendo? Su corazón se endurece. Son ignorantes, viven ajenos a Dios y ahora viven con una mente vacía, la cual los lleva a toda clase de impureza por la lascivia y corren con avidez. ¿Cuántos corrieron anoche, un sábado en la noche, a las 9, 10, 11, 12 de la noche, con avidez, a hacer toda clase de impureza? El mundo así vive. Eso no nos debe de sorprender. Viven una vida sin control, una vida loca. Hacen lo que le da ganas, bailes, borracheras, drogas, violencia, homosexualidad, infidelidad, corre por todos lados sin ningún límite. ¿Por qué? Porque se endurecieron contra Dios, se hicieron ignorantes a la palabra de Dios y ahora viven con una mente vacía sin conocimiento de Dios. Así vive el incrédulo. Pero Pablo no está dirigiendo sus palabras al incrédulo. Pablo explica por qué ellos viven así, pero el propósito de él es decir, pero ustedes ya no anden así. Ellos andan así porque endurecieron su corazón contra la verdad y son ignorantes a la verdad y tienen su mente vacía, pero ustedes no. Por eso cuando llega en versículo 20, miren lo que dice, después que dice que se entregaron a toda clase de impureza, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprendido. Su mente estaba vacía, pero tú aprendiste a Cristo. Tú sí llenaste tu mente con las enseñanzas de Cristo. Entonces no andes así. El propósito de Pablo es, somos llamados a ser diferentes, a no andar como ellos andan. Sus mentes piensan en ellos, sus deleites, sus placeres, su vida. Piensan en lo temporal. Pero nosotros hemos sido comprados por Cristo y ahora somos llamados a una mentalidad diferente. Quizás algunos aquí han memorizado Romanos 12, 1 y 2, pero el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo vamos a vivir sin conformarnos a este siglo? El mandamiento de Pablo es esto, no os conformes a este siglo. ¿Sabe qué dice ahí? No andes como los otros gentiles de este siglo. ¿Ok?
Ok, Pablo, si no quiero andar como ellos, ¿cómo lo hago? Pues Pablo dice en Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Si no quieres conformarte a este siglo, renueva tu pensamiento. Piensa diferente. Y si haces eso, dice, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente, sígame, cuando renuevas tu entendimiento, vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a evitar conformarte a este mundo y vas a conformarte a este libro. Ve, el mundo te dice, confórmate a mí. Cristo te dice, confórmate a la imagen mía. Pero estás rodeado del mundo todo el tiempo. Y el mundo quiere tratar de que nosotros, que tenemos el entendimiento, vivamos como ellos que no la tienen. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo entra en nuestra vida para ser nuestro guía. Ahora que eres salvo, si usted está aquí esta mañana y usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo aquí. Él vive en usted. Ya está ahí desde el momento que fuiste salvo. Nadie te puso las manos, no hablaste en lenguas. En el momento que tú aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino y empezó a morar en ti. Pero todavía tenías una mente ya que pensaba vana. Entonces ahora lo que tienes que hacer es permitir que Dios llene esa mente de su palabra. Por eso cuando una persona acepta a Cristo dice, ok, ya acepté a Cristo, ¿qué hago? Le digo esto, no faltes a ningún servicio de la iglesia. La Biblia todos los días. Lee el libro de Proverbios que te va a enseñar las cosas básicas de la vida de sabiduría. Lee el libro de Juan para que veas el ejemplo de Cristo. Lee los 4 evangelios. Empieza a leer algunas de las cartas de Pablo hacia las iglesias y cómo debe de vivir el nuevo creyente. Pero uno empieza a decir, ok, pues ya soy hijo de Dios, pues déjame, voy a la iglesia los domingos. 1 hora. No tengo costumbre de leer la Biblia porque veo la tele y veo Facebook y me ocupo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Uno es salvo por 3, 4, 5, 6 años y en esos 5, 6 años, ¿qué ha hecho para renovar su entendimiento? Lo que va a renovar tu entendimiento es saturarte de la palabra de Dios. Pero como no has renovado tu entendimiento, no piensas que la palabra de Dios es necesaria para ti. Porque tú has vivido toda tu vida sin la palabra de Dios. Entonces lo que necesitas para renovar tu entendimiento es la palabra de Dios, pero como no tienes tiempo para las cosas de Dios, nunca renuevas tu pensamiento. Entonces tenemos creyentes 3, 5, 10, 15, 20 años después, todavía pensando casi igual que pensaban antes de conocer a Cristo. Mismas prioridades, mismas rutinas, mismos hábitos. Porque nunca han permitido que la palabra de Dios realmente renueva su manera de pensar. Entonces, debe de cambiar. Porque antes de ser salvo teníamos el entendimiento entenebrecido o cegado. Sí, Cristo entra en nosotros cuando somos salvos, pero ese cambio es un proceso de Dios y su palabra moldeándonos en lo que Él quiere que seamos. Entonces ahora cuando tu pensamiento cambia, tú entiendes que algunas cosas son diferentes. Ahora que somos cristianos entendemos que vivimos para Él y no para nosotros. Ok, hagamos esta prueba rápidamente. Si tu entendimiento realmente ha cambiado, tú sabes que tu vida no se trata de ti. El fin de semana no es un día para irte de parranda. El domingo es el día del Señor. Es un día a la semana que apartamos para darle gracias a Dios, para alabar a Dios, para aprender de Dios, para ser desafiados, para que de lunes a sábado podamos vivir para el Dios que cambió nuestra vida. El que todavía no piensa como un hijo de Dios, todavía piensa, es Memorial Day, vamos a pasar todo el fin de semana en el lago, bien padre. No piensa eso.
Porque no importa si es Memorial Day, 4 de julio, Labor Day, Pancho Villa Day. El domingo siempre es God's Day. Porque piensa diferente. Piensa diferente. Ya su vida no se rodea alrededor del trabajo. Estaba hablando con un pastor americano el otro día que tiene una familia hispana en su iglesia y dijo, Pastor Merlo, yo no entiendo cómo le haces. Tengo una familia y son tan dulces y ellos aceptaron a Cristo, pero no puedo causar que el hermano entienda que el trabajo no es todo. Dijo, es como que él piensa que nomás tiene que trabajar. Y él todavía no llega al punto que entiende que las cosas de Dios es más importante que el trabajo. Primero le dije, hermano, no se frustre. Dele gracias a Dios que bendijo tu iglesia con una familia hispana. Ahora ya van a tener tamales y menudo, Dios los perdone. Pero es así. El mundo pagano te dice, trabaja si puedes hasta los 7 días a la semana. Es el pensamiento. Hay que trabajar para sacar adelante la familia. Eso es. Entonces uno cambia y acepta a Cristo. ¿Sabe qué entiende ahora? No, mi primera obligación es a Dios. Mi segunda obligación es a mi familia. Y parte de mi obligación a mi familia es proveer para mi familia. Mi trabajo es para que yo pueda proveer para mi familia, para que yo pueda cooperar en la obra de Dios y para que yo pueda sustentarme vivo mientras yo sirvo a Dios con la vida que me dio. Hay cristianos que han sido salvos por 20 años que todavía no entienden eso. Pastor, ¿qué me recomienda? Trabaje lunes a viernes. El sábado pase el día con su familia y el domingo entrégueselo a Dios. Si en este país tú no puedes ganar suficiente para vivir trabajando lunes a viernes, algo está mal. Tú puedes, lo que pasa es que cuando trabajas el sábado puedes hacer más cosas con ese dinero. O tus hijos casi no te ven. Casi no puedes participar en muchas cosas. El domingo ya estás tan cansado que casi no puedes quedarte despierto porque trabajaste toda la semana. Ni ganas tienes de venir en la tarde porque tienes que descansar porque estás demasiado trabajado. ¿Para qué? Es porque tu pensamiento todavía está siendo formada por el pensamiento del mundo. Ese pensamiento es entenebrecido, está cegado, está oscurecido. No ve bien. El problema es que muchas veces somos creyentes, pero pensamos todavía como el incrédulo. Uno que ha cambiado su manera de pensar, entiende, mi dinero es para Dios y para proveer primero para mi familia. Si usted batalla para darle a Dios 10% de lo que Dios le da, usted todavía está pensando como el incrédulo. Porque usted sabe, wow, Dios me deja vivir en este país, en Oklahoma donde tenemos, la gasolina subió a $4.30 esta semana. ¿A quién le dolió eso? Vete a California donde está en 7 y algo. Vete a California donde la casa más barata está en $300,000. No solamente estamos en un buen país, estamos en un estado donde tenemos una economía un poquito mejor que en muchos lugares. Tenemos un buen trabajo. Tenemos las bendiciones del Señor. Y todavía tengo que robarle a Dios después de todo lo que me ha dado. ¿Por qué hago eso? Porque estás pensando como el incrédulo piensa. Más para mí. Entonces hay batallas. La música no es para entretenerme, es para edificarme. Entonces no batallas escuchando las norteñas y las cumbias y todas esas, porque no es para que te sientas bien o para que muevas la cadera. La música es que cuando escuches un canto, a veces hasta se te derrama una lágrima porque dices, ay, Dios me habló en ese canto. Y cuando vas en el carro, no te la vas de parranda pensando en el alcohol o en el baile o en el sexo, vas pensando en las grandezas de Dios para contigo. Pero tiene que cambiar la mentalidad. Tu lengua no es para difamar a otros, es para animar a otros. Tu cuerpo no es para ti ni para otros, es para Dios.
Para ser un cristiano exitoso y piadoso, tienes que ser un verdadero discípulo. Pero para ser un verdadero discípulo, tienes que pensar como un verdadero discípulo. Por eso Cristo, cuando empezó con sus 12, Mateo 5, 6 y 7, tenemos el Sermón del Monte, donde Cristo tomó los 12 y se los llevó arriba y empezó a enseñarles cosas del reino de Dios. ¿Sabe qué dijo Cristo? ¿Sabe qué es todo el Sermón del Monte? ¿Sabe qué es? Es Cristo diciendo, discípulos, ustedes han oído que se vive así, pero yo les digo que se vive así. Si van a seguirme a mí y van a ser mis discípulos, tienen que pensar como yo pienso. Y si no piensan como yo pienso, no van a vivir como yo vivo. Y si no viven como yo vivo, no voy a poder bendecirlos ni usarlos como yo quiero. Pastor, ¿por qué ando batallando? Quizás todavía andas pensando en la vanidad de tu mente como el incrédulo. Ya tienes conocimiento de Dios, pero no has permitido que este libro cambie tu manera de pensar. Cuando este libro dicta cómo piensas, ahora este libro puede dictar cómo vives. Y cuando este libro dicta cómo vives, ahora vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vas a disfrutar. No dije qué vas a hacer, vas a disfrutar vivir para Dios. Amén. Hay muchos cristianos que nunca disfrutan vivir para el Señor, porque todavía están pensando como antes pensaban. ¿Qué hago, pastor? Tu oración esta mañana es esta: Señor, cambia mi manera de pensar. Yo quiero seguirte, quiero cambiar. Comienza con cambiar mi cosmovisión, mi perspectiva, y que yo piense como tú piensas.